Buenos días. Buen día, León. Buena tarde, ya son las 12, León. ¿Cómo, profe? Buena tarde, ya son las 12. Buenas tardes, profe. Ok, ya está Fernanda, Leo y Eduardo. Ahorita que se vayan conectando los demás. Obviamente, León, me dices que no terminaste de ver el video porque se les fue. Está fallando mucho la luz, me parece que es, no, es en San Andrés, ¿verdad? ¿Donde vives, Leo? Sí, profe, para San Andrés. Porque me han dicho también de segundo cuatri que les ha fallado mucho la luz por allá, entonces supongo que es en general. Ya ven la presentación de PowerPoint en pantalla. Ya, es color naranja, ¿no? Ok, entonces vamos a volver a leer un poquito acerca del tema, ya que no lo terminaste de leerle o de ver el video. No, Entonces, hagan su separación de su cuaderno, chicos, para los apuntes o las notas de esta unidad 2. La unidad 2 se llama Las primeras aportaciones al pensamiento económico. O sea, todos los pensadores, filósofos, economistas que surgieron en estas épocas y que fueron haciendo sus aportaciones con sus estudios, con sus ideas al aspecto de la economía, ¿ok? Vamos a comenzar con el primer tema de la materia, que es el pensamiento económico hasta el siglo XVI, desde que comenzó el origen de la economía hasta el siglo XVI. Se supone que ya lo explicamos en el video, pero para hacer un poco de hincapié y reforzar lo aprendido el día de hoy, ¿no? El pensamiento económico, pues obviamente surge desde los primeros pueblos primitivos, que tenían como la necesidad de solucionar problemas, ¿no? Problemas, pues, económicos, políticos, sociales. En este caso, pues, al que nos vamos a referir es más bien al aspecto, ahí déjeme aceptar a Daniel, al aspecto económico. Entonces, sí es este el tema, ¿verdad, Fer? El que venía en el video, ¿o me estoy equivocando? No, si era ese. ¿Sí es este? Ok. La economía como ciencia sucede como otras ciencias. La economía ya hemos dicho que tiene una situación, ¿verdad? Un principal problema que es reconocerse como ciencia, la economía. ¿Por qué? Porque no hay una forma de comprobar a la economía como en un laboratorio, por ejemplo. Podemos hacer un experimento químico o físico o de biología y tener el resultado científico, pero en el caso de la economía, ¿cómo hacemos un experimento de economía, chicos? Pues solamente observando el entorno social, la situación por la que una sociedad está atravesando, pero en el aspecto solamente económico, ¿no? Obviamente las ciencias sociales son extensas y pues, por ejemplo, la sociología trata sobre la gente, el medio ambiente, pues obviamente sobre la naturaleza. En este caso, la economía, pues todo lo relacionado al intercambio de mercancías, de productos que se realiza entre las personas, ¿no? Por eso está enfocada precisamente a este aspecto económico, pero pues su principal problema de la economía siempre ha sido poder comprobar un método científico de algún problema social. Obviamente tenemos que observar estos problemas para poder llegar a una conclusión y para que se pueda aceptar a la economía pues como ciencia, ¿no? Es hasta 1750 que surge un conocimiento sistemático y se reconoce la economía como ciencia. Hay algunos pensadores en esta época, que de eso se trata el pensamiento económico hasta el siglo XVI, que surgieron, como es el caso de Platón, de Aristóteles, de Jenofonte, de Tomás de Aquino, de William Petty, Juan Bodino, Thomas Hobbes, Bernard de Mandeville y otros pensadores que surgen y que aportan grandes ideas al campo de la economía. ¿Cuál es los primeros pensadores de esta época? Hesíodo, Aristófanes, Aristóteles, Platón y Jenofonte son los que vamos a estudiar en esta parte de la primer clase. ¿Quién fue Hesíodo? Es uno de los primeros poetas y filósofos griegos y considerado en aquel entonces como un ser evolucionado. Su obra más importante es a ver, es que no creo que no es este el tema, Fer, ¿o sí? No sé si me estoy equivocando. Unidad 2. Ah, sí, creo que sí es este. Ok, las primeras aportaciones, hasta aquí vamos. Ahí está.
Es que grabé otra clase, chicos, de economía, pero fue del siguiente, de la unidad, no, más bien de la economía 2 del siguiente cuatrimestre y me estoy confundiendo que no sé si es, ya me revolví de temas, pero sí es este. Dejen aceptar a Jocelyn. Ahí está, Hesíodo. Entonces regresamos con Hesíodo, uno de los principales o primeros poetas y filósofos griegos y considerado en aquel entonces como un ser evolucionado. Su obra más importante es Teogonía, en donde menciona que la escasez no tiene que ver con los recursos limitados. Se interesa por la eficiencia entre los productos y los insumos y menciona que la eficiencia se logra cuando se logra la mayor cantidad de productos de un determinado insumo. Entonces, este pensador, este poeta y filósofo, antes era considerado como un ser evolucionado, como que estaba más adelantado a su época en cuanto a su inteligencia, ¿no? Él escribió un libro, una obra importante que se llama Teogonía. En este libro, en esta investigación que él hace, que hace Hesíodo, menciona que la escasez de recursos, déjenme aceptar a Jocelyn, que la escasez de los recursos naturales no tiene que ver con los recursos limitados. Él dice que la naturaleza sí nos puede dar todos los productos que nosotros queramos, todos los recursos naturales, ¿no? Que nunca escasean, que siempre hay. Él se interesa por la eficiencia entre los productos y los insumos, entre crear estos productos y las personas que los consumen, ¿no? Y dice que hay una eficiencia, que hay una producción y hay una compra de estos productos cuando se logra la mayor cantidad de productos con un determinado insumo. Es decir, crear muchos productos para que la gente los consuma, esa es la eficiencia de la que habla Hesíodo, pero que no hay una escasez y que esta escasez no tiene que ver con los recursos que sean limitados o ilimitados, ¿ok? Entonces, si en el examen se les pregunta cuál es la principal obra de Hesíodo, ¿qué me van a responder, chicos? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la obra más importante de Hesíodo? Ahí está en el párrafo, ahí dice claramente, chicos, la respuesta. Que sin... ¿Teogonía? Exactamente, Teogonía. Ahí subrayenla porque no la puedo poner aquí, pero así se llama la obra que publicó. Cuando decimos obra más importante es un libro, chicos, alguna investigación que ellos hicieron, ¿ok? Su obra más importante, Teogonía, así se llamaba la publicación que él hizo en ese tiempo y donde menciona lo que les estoy explicando. Entonces, el primer pensador de la época hasta el siglo XVI fue Hesíodo. Después de él sigue Aristófanes. ¿Quién fue Aristófanes? Poeta ateniense de la época de Pericles, quien manifestó su oposición a la administración demócrata y se opuso a la guerra del Peloponeso porque traería hambruna a los campesinos y pondría fin a Atenas como potencia hegemónica. Defendía los antiguos mitos religiosos y se oponía a nuevas formas de pensar. Entonces, Aristófanes era un pensador tradicionalista que creía en toda esta parte de la religión que era la que más dominaba en los pensamientos económicos en esa época, ¿no? La religión. Él quería defender a la religión a toda costa y él no creía en la administración demócrata, es decir, de un gobierno que gobernara, que llevara a cabo esta parte de la economía, que la administrara. Él no creía, él decía que los mitos religiosos eran los que funcionaban y él se oponía a las formas de pensar nuevas. Si se requería o si surgía una idea de un pensador que aportara nuevos pensamientos, nuevas ideas a la economía, él se oponía, él decía que no, que tenían que ser como ya se había establecido y que no había forma de cambiarlo, ¿no? Entonces, él decía que si había una oposición, una administración demócrata, pues iba a haber pobreza para la población, que esta población no podía ser molestada porque esta población debería de trabajar para satisfacer sus necesidades y pues que tenía que haber la diferencia de clases, ¿no? Que tenía que haber pobres que trabajaran y también tenía que haber ricos para que hubiera una diferencia, ¿no? La actividad comercial, dice, y la artesanal se detuvieron dando lugar a nuevas clases ricas, es decir, sí había diferencia de clases aquí durante Aristófanes. Él decía que debía de haber clases ricas y debía haber clases pobres y que las tierras no deberían tener dueño para que pudiera existir un equilibrio entre los recursos y la población. Dice, a Aristófanes se le reconoce como el creador de la ley de Gresham, la cual establece que en un país existen dos monedas circulando, la moneda mala y la moneda buena.
pero en este intercambio económico la segunda termina por desplazar a la primera. La moneda mala desplaza a la moneda buena. Entonces, ahí les va otra vez otra pregunta. Aristófanes fue un poeta ateniense que defendía las formas de pensar clásicas, ¿no? Y defendía la religión a toda costa. Pero ¿cuál fue la ley que creó Aristófanes? ¿Cuál fue la ley importante que creó Aristófanes? ¿Qué me responderían ahí? La ley de Gresham. Exactamente. Y ahí van a explicar la que establece que en un país existen dos monedas circulando, la moneda mala y la moneda buena, y que con el paso del tiempo la moneda mala desplaza a la moneda buena, ya sea por los malos manejos o por algún tipo de corrupción, ¿ok? Entonces ya ahí van dos preguntas de examen, chicos. Dice la siguiente, después de Aristófanes y de Hesíodo sigue Platón. Platón, ¿qué hay de Platón? Fue un rico aristócrata quien manifestó que el origen de las ciudades-estado estaba relacionada con las necesidades económicas de la sociedad. Estas necesidades, de acuerdo a este autor, se pueden cubrir a través de una cooperación entre la división y la especialización del trabajo. Estoy un poquito más de acuerdo con él porque él ya tiene ideas más innovadoras, ¿no? De acuerdo a este autor, la población está dividida en tres sectores: artesanos, guerreros y guardianes. La moneda solo se utilizará en las ciudades-estado, los esclavos solo trabajarían en la agricultura y la propiedad debía ser privada. Ahí ya no estoy tan de acuerdo en su forma de pensar de Platón, pero este aristócrata, como era rico, pues esa era su forma de pensar, ¿no? A él le convenía pensar así porque pues él nunca padeció de algún tipo de necesidades y siempre lo tuvo todo, entonces por eso tiene que ver ahí su forma de pensar. Entonces, lo único interesante es que habla ya de las ciudades-estado, como las conocemos hoy, las ciudades o los estados de la República, ¿no? Que había necesidades económicas que tenía la sociedad, pero estas se cubrían a través de la división del trabajo. Es decir, tendría que haber personas que se dedicaran a hacer, por ejemplo, construcción, otras personas que se dedicaran a hacer arquitectura, otras personas que se dedicaran, así como lo hacemos actualmente, que hay médicos, bomberos, albañiles, biólogos, químicos, así como hay muchas diferencias de personas que están divididas en diferentes campos de trabajo. Así él mencionaba que para que la economía funcionara bien debía de haber diferentes especializaciones de trabajo y la división, ¿no? Pero lo malo de este pensador es que él decía que la población debería de estar dividida en tres: los artesanos, los guerreros y los guardianes. Si lo aplicamos actualmente, pues sería como el ejército, los trabajadores y qué más, y la policía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ahorita ya no aplicaría esa forma de pensar, ¿verdad? Ahorita pues ya hay, aún sigue habiendo, yo creo, diferencia de clases, porque hay personas que son de escasos recursos, personas de clase media alta, de personas de clase alta, ¿no? Y personas que, pues, aparte de ser clase alta, pues son millonarios, ¿no? Porque tienen mucho dinero. Entonces, todavía sigue habiendo división de clases en la actualidad. No estamos tan lejos de esta división que menciona Platón, pero pues ya no es tan así como él lo menciona, que por ejemplo que los esclavos deberían de existir esclavos, pues no, ya no existe esclavitud, o al menos en las ciudades civilizadas ya no, pero puede ser que en algunos pueblos todavía, como no sé si en América Latina, pero tal vez en África, en Asia todavía pueden existir algún tipo de esclavitud, ¿no? O a lo mejor incluso aquí en México todavía existe esclavitud y aún nosotros no lo sabemos. ¿Ok? Y entonces ya después de Platón, ¿quién sigue? Jenofonte. Jenofonte fue un filósofo, historiador y militar griego que escribió la obra Económico. Ahí está otra pregunta que puede venir en el examen. Si yo les pregunto, ¿quién escribió la obra Económico? ¿Qué me van a responder? ¿Nadie? Xenofonte. Exactamente, Jenofonte, ¿verdad? El filósofo e historiador y militar griego que escribió esta obra de Económico. ¿De qué trata esta obra, esta publicación, este libro? Sobre la administración eficiente de los recursos y cómo esta administración mejora a través de la división del trabajo en cualquier actividad. El hombre debe saber cuáles son sus ventajas como parte de una sociedad y de esta manera ser más eficiente para la actividad a la que se dedicará. Exactamente, igual también conforme va pasando el tiempo o van avanzando los siglos, pues la forma de pensar de estos historiadores, de estos pensadores, va cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, ya Jenofonte, pues él nos habla de una buena administración de los recursos naturales, o sea, ya no un dominio, ya no que alguien se apodere de estos recursos naturales, ya nos habla de una administración,
de que estos recursos naturales se sepan administrar y cómo esto va a ayudar a que la división del trabajo se dé de la mejor forma y esté dividida entre las personas que siembran esos productos naturales, esos recursos naturales, las personas que lo cosechan, las personas que lo transportan, las personas que convierten esos recursos naturales en algún tipo de productos o algún servicio, de las personas que los venden y las personas que los compran, ¿no? Esa es como la división del trabajo. Entonces el hombre, Xenofonte dice que el hombre debe saber cuáles son sus ventajas como parte de una sociedad y de esta manera ser más eficiente para la actividad a la que se dedicará. Entonces, por eso les digo, así como hay médicos, como hay enfermeras, como hay arquitectos, como hay ingenieros, como hay maestros, debe de haber todo tipo de división de trabajo para que todos podamos aprender. Si nos enfermamos, podamos ir al médico. Si queremos comprar una casa, podamos, o construir una casa, podamos ver con un arquitecto. Si queremos alguna medicina, haya un químico, un científico que las cree. Todo lo que recurrimos, por ejemplo, si vamos al súper, tiene que haber alguien que nos atienda, alguien que nos cobre. Esa es la especialización del trabajo, chicos, que todas las personas que están trabajando sean útiles en la sociedad, así como nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, ustedes, si no hubiera profesores, no aprenderían. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa división del trabajo? Pues en esa división del trabajo tiene que haber profesores, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, que les enseñamos con lo que sabemos, con lo que tenemos, para que ustedes aprendan y sigan estudiando. Entonces, así debe de haber una división del trabajo. Asimismo, ustedes ahorita son estudiantes, pero con el paso del tiempo van a empezar a trabajar. Algunos que se dediquen a psicología, otros que se dediquen a arquitectura, otros que se dediquen a dependiendo, ¿no? Médicos, veterinarios, que trabajen, no sé, por ejemplo, en un zoológico, que sean biólogos, todo ese tipo de cosas de las que ustedes van a estudiar, eso se le llama especialización del trabajo. Entonces, pues con esto, no, después sigue Aristóteles, pues que habíamos terminado. Aristóteles, matemático y filósofo griego, usó la economía para hacer referencia a la administración del hogar y diferenciar las medidas económicas para la empresa y la familia. Nos habla del valor de uso y valor de cambio entre dinero y riqueza. Entonces, una pregunta también podría ser, ¿de qué nos habla Aristóteles? O por el contrario, ¿quién pensador político hasta el siglo XVI nos habla del valor de uso y del valor de cambio? Pues ustedes van a decir, Aristóteles, que fue un matemático y filósofo griego, él nos habla de este tema, ¿no? Dice Aristóteles respecto a la sociedad, menciona que ésta se asocia en parejas por necesidad para poder llegar a la autosuficiencia. Habla de una división de clases media, alta, y respecto a la de la medida, él menciona, de la clase media, él menciona que es la mayoría de la población y de la clase alta establece que solo son unos pocos. Menciona que las sociedades son una unidad perfecta capaz de satisfacer todas sus necesidades. Es decir, que nosotros como sociedad podemos satisfacer nuestras necesidades, pero él dice que sí tiene que haber una división de clases, ¿no? Que tanto la clase media como la clase alta deben existir. No habla de clases pobres, él solamente habla de la clase media y la alta y dice que la clase media son más personas de las que hay en la clase media y de la clase alta son solo pocas personas las que tienen la mayor concentración de la riqueza, ¿no? Del dinero. Entonces, de todas maneras, sigue habiendo aquí una división de clases. Ok, vamos con el siguiente. No, y con eso se termina. Entonces, ahí están los pensadores de esta época. ¿Cuántos son? El primero, Hesíodo, con su obra Teogonía, que ya les mencioné que la apuntaran. Después viene Aristófanes, que es el que crea la ley de Gresham. Después viene Platón, que nos habla sobre la división de la población entre sectores. Después viene Genofonte, que escribió la obra Económico. Después viene Aristóteles, que es que nos habla del valor de uso y valor de cambio. Y después, creo que nada más son esos 4 o 5 pensadores. Entonces, ya ustedes saben de qué trata cada uno, como cuando les pregunten qué estableció cada uno, qué aportó cada uno de estos pensadores hasta el siglo XVI. Y si no tienen dudas o preguntas, chicos, alguien que quieran comentar, hacer algún comentario respecto a la lectura, que es corta y está concisa. Alguien que quiera opinar de algo, Leo, Fernanda, ¿quién más está conectado? Carlos, Daniel, Eduardo, Iván, Jocelyn, ¿algo que quieran comentar? No, profe, hasta ahorita no. Todo- La primera tarea es de eso, de ese tema, ¿no?
Lo que les decía, hagan su división de su cuaderno de la unidad 2, segundo parcial, y ahí van a hacer sus anotaciones. Y pues obviamente ya cuando hagan el cuadro sinóptico, pues ya van a poner, ¿cómo van a hacer este cuadro sinóptico? Van a poner como tema principal el pensamiento económico hasta el siglo XVI. De ahí abren la llave y ya van a empezar a poner desde Hesíodo hasta Aristóteles, Platón, Jenofonte y Aristófanes, ¿ok? Entonces ahí hacen la llave, abren cada uno de sus nombres y ponen lo principal de cada uno de las principales aportaciones que hizo cada uno de estos autores. Entonces, si no tienen dudas, chicos, hasta aquí le dejamos. Hagan apuntes y hagan su tarea para la siguiente semana, que ya sería la primera evidencia tanto de economía como de inglés. No quiero que como siempre, a la última me estén mandando sus evidencias, porque ya vieron que bajaron de calificación porque sí les bajé los puntos de los que me entregaron al final. Entonces, si quieren seguir bajando de calificación, ya están en quinto cuatrimestre, van a pasar a sexto y si no se apuran, su promedio va a ir bajando. Entonces, tienen que echarle más ganas en estos últimos 2 cuatrimestres para que logren aumentar su promedio y cuando quieran entrar a la universidad les den la carrera que quieren porque tienen un promedio alto y si no, no se las van a dar, chicos. Entonces tienen que echarle ganas, estudiar y sacar buenas calificaciones. Entonces aquí le dejamos, nos vemos la próxima semana. Tengan buen fin de semana y nos vemos prontito, chicos. Bye, bye.